Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, de aprender, de entender, conocer y crecer, Señor, en todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo, gracias. Amén y amén. Los quiero felicitar porque vinieron hoy. Hoy vamos a ver la primera parte de varias. No sé si van a ser 2, 3, 4, pero vamos a estar viendo qué es ser reyes y sacerdotes. Vamos a ver la parte 1 el día de hoy. Reyes y sacerdotes, vamos a ver la parte 1. Y hay muchísima ignorancia de lo que es ser rey y sacerdotes, muchísima ignorancia. Hay una ignorancia total, absoluta. Hay una, en particular, por ejemplo, aquí en Puerto Vallarta, bueno, en todo México, en todo el mundo hay una corriente. Aquí en Puerto Vallarta hay una iglesia en especial que mal enseña que es ser rey y sacerdote. Ellos distorsionan esta enseñanza mucho y ellos dicen que los reyes son los que proveen el dinero para los sacerdotes. Entonces, los que predican se dicen sacerdotes y los que proveen el dinero, o sea, los miembros de la iglesia, son los que aportan el dinero para los sacerdotes. Y es una manipulación para sacarle el dinero a la gente con esta enseñanza increíble. Aquí hay una iglesia muy representativa que enseña esta barbaridad. Y yo tuve la oportunidad de hablar con el pastor y le dije que lo que él estaba enseñando era una herejía. Obviamente, se enojó y ya me empezó a atacar, ¿no? Pero es una barbaridad. Así que necesito que estén bien listos porque con esta enseñanza mal enfocada, a la gente le sacan dinero, mucho dinero. Le sacan no solamente dinero, le sacan terrenos, casas, carros. Olvídense, si ustedes no están listos, ustedes pueden ser víctimas de personas que manipulan. Entonces necesito que estén muy atentos. Hoy vamos a ver la primera parte de lo que es ser rey y sacerdote. Éxodo 25:8 dice, cabina, Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Vamos a entrar al tema. Dios ordenó a Moisés construir el tabernáculo de reunión de acuerdo a sus instrucciones. Ahorita lo que leímos fue la introducción de las instrucciones que Dios le dio a Moisés. Tengo una pregunta así de rápido. ¿Cuál era el propósito del tabernáculo de reunión? A ver, cabina, ¿me pones la pregunta, por favor? Necesito que estén más listos allá en la cabina. Dejen de platicar, por favor. ¿Cuál es el propósito del tabernáculo de reunión? ¿Perdón? La presencia de Dios. ¿Cuál es el propósito del tabernáculo de reunión? Comunicarse con Dios. ¿Cuál es el propósito del tabernáculo de reunión? Ilustrar gráficamente al pueblo cómo era Dios. Bueno, la respuesta es, su propósito era tener un lugar sagrado, consagrado para adorar, servir y buscar el perdón y la misericordia de Dios por los pecados del pueblo. Entonces, ¿para qué era el tabernáculo de reunión? ¿Para qué era? Un lugar para adorarlo, buscar el perdón y la misericordia de Dios. ¿Sale? Para eso era el tabernáculo. Allí Dios se reunía con Moisés y se presentaba ante el pueblo y habitaba en medio de ellos. Ahí, en ese tabernáculo,
bajaba la presencia de Dios. Cuando se concluyó la construcción del tabernáculo, comenzó la interacción entre Dios, Moisés y el pueblo. O sea, cuando ya acabaron de construir ese tabernáculo, empezó una interacción. Pregunta, ¿cómo era esa interacción? A través del sacerdote, sacrificios, por ahí van. ¿Cómo era esa interacción? Les tengo que enseñar ahorita, les tengo que explicar y que enseñar cómo era el sacerdocio de la ley para poder entender lo que dice ahora en el nuevo pacto que somos sacerdotes. Entonces les estoy preguntando cosas que tienen que ver con el Antiguo Testamento para poder entenderlo de ahora. ¿Cómo era esa interacción entre Dios y el pueblo a través de ese tabernáculo? ¿Cómo era? Ok, no saben. Va la respuesta. ¿Listos? Cuando Dios se acercaba al tabernáculo, la nube se posaba sobre el tabernáculo y todo el pueblo de Israel cesaba en sus actividades y solo volvían a sus labores cuando la nube se levantaba. O sea, venía una nube sobre el tabernáculo, eso que habían construido, venía una nube y cuando esa nube venía, ¿qué pasaba? Todos dejaban de hacer lo que estaban haciendo. Y hasta que esa nube se volvía a levantar, ¿volvían a qué? A sus actividades. Así interactuaban con Dios en el tabernáculo. Mientras Moisés estuvo en el mundo como mediador, entraba y salía de la tienda, o sea, del tabernáculo. Cuando digo tienda, estoy hablando del tabernáculo. Luego de Moisés, digan conmigo, luego de Moisés, solo podían entrar, servir, armar, desarmar y transportar un grupo determinado de personas pertenecientes a la tribu de Leví, donde cada quien tenía responsabilidades específicas por cumplir. Entonces, digan conmigo, luego de Moisés, un grupo de personas, ¿de qué tribu? Eran las únicas que podían, ¿qué? Entrar, servir, armar, desarmar y transportar ese tabernáculo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, ¿cómo andaba? Andaban de nómadas, errantes, como quien dice del tingo al tango, ¿verdad? Andaban viajando. Entonces, cuando ellos viajaban, había un grupo de ¿qué? De personas. ¿Qué hacían esas personas? Armaban, desarmaban, transportaban y lo volvían a armar, ¿verdad? A donde llegaban. Ok. Dios escogió a Aarón, hermano de Moisés. Cabina, por favor. Cabina, la que sigue. Están dormidos allá en la cabina. ¿Qué? ¿Se traba? Vamos a esperar a que se destrabe. Ya. Dios escogió a Aarón, hermano de Moisés, y a toda su descendencia. ¿Para qué? Para que sirvieran en los oficios del tabernáculo de reunión, consagrándoles como sacerdotes del Dios Altísimo. Entonces, había una tribu. ¿Qué hacía esa tribu? Armaba y desarmaba. Y el sacerdote o los sacerdotes, ¿quiénes eran? El hermano de Moisés, que se llamaba ¿cómo? Y los descendientes de Aarón. Entonces, los sacerdotes eran los descendientes del hermano de Moisés, que se llama Aarón, ¿sí? Y los que armaban y desarmaban, ¿quiénes eran? Los de la tribu de Leví. Muy bien. Se presentaban sacrificios continuos de acuerdo a la voluntad de Dios. Solo Aarón,
el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una sola vez al año y sus hijos como sacerdotes podían oficiar en el lugar santo y en los otros sitios del tabernáculo. Nadie tenía derecho ni autoridad para servir en el tabernáculo. ¿Sí quedó claro? Entonces, los sacerdotes que surgieron eran descendientes ¿de quién? De Aarón. ¿Y Aarón quién era? Hermano de Moisés. ¿Y cómo se llamaba la tribu que era la que armaba, desarmaba, trasladaba y volvía a armar y volvía a hacer todo? Leví. Okay. Vamos a ver, ¿alguien sabe cuáles eran las funciones de un sacerdote? ¿De los de antes? A ver, presentar ofrendas, ya. ¿Qué más? Alguien que no sea ella. ¿Quién más? Hacer sacrificios, alguien que no sea ella. ¿Quién más? Presentar incienso, alguien que no sea ella. ¿Quién más? Van 3. Entrar al lugar santísimo, 4. Hacer bautizos y primeras comuniones. ¿Qué más? Intercesión, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más hacía el sacerdote? Allá, Benjamín. Escribí el mensaje de Dios para el pueblo. Muy bien. 6 cosas. Yo tengo más. ¿Listos? Me voy a ir rapidito. Ahí se le quieren tomar foto a la pantalla, se la toman. Hacer expiación por los pecados del pueblo por medio de sacrificios. Servir en las cosas sagradas del tabernáculo o templo. Consultar a Dios para conocer su voluntad y transmitirla al pueblo. Ahí vienen los versículos. Ahí viene el libro, capítulo y versículo. En la pantalla ahí está. Instruir al pueblo en la ley de Dios. Levíticos y Esdras. Ahí está. Servir de juez en cosas legales o controversias. Deuteronomio. Ahí está. Animar al pueblo para la batalla. Deuteronomio. Ahí está. Todo eso ¿hacía qué? El sacerdote. ¿Qué más? Llevar el arca de la alianza en ocasiones especiales. Números y Josué, ahí está. Servir como escriba. Esdras y Nehemías, o sea, también eran escribas. Ser tesorero de los diezmos y las contribuciones. Nehemías, ahí está. Recolectar los diezmos del pueblo. Ahí está en Hebreos. Muy bien. Entonces, ¿esas eran las qué? Eran 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 funciones. Expiación, cosas sagradas, consultar a Dios, instruir al pueblo, servir de juez, animar al pueblo para la guerra, llevar el arca, servir como escriba, ser tesorero de diezmos y recolectar los diezmos. Tenían su chambita, ¿verdad? Ok. Vamos a ver ahora el sacerdocio del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento. Voy a hacer un comparativo como de unas 7, 8 cosas entre lo que hacía el sacerdote ¿de dónde? Del Antiguo y el sacerdote o el sacerdocio del Nuevo. ¿Sale? Ok. En el Antiguo Testamento el sacerdocio no era para todos los israelitas. Solamente Aarón, sus hijos, sus nietos, etcétera, etcétera, habían de ejercer ¿qué? Sacerdocio. El hombre corriente que tratara de llevar a cabo los deberes de un sacerdote, lo mataban. Había de morir. Si alguien decía, no, yo también quiero esa chamba, lo mataban. No podía. Tenía que ser descendientes ¿de quién? De Aarón. En el Nuevo Testamento, todos los que tenemos a Cristo somos sacerdotes. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿qué dice el primer renglón? Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido. Y luego, ¿qué dice? Real sacerdocio. Ahí está hablando reyes y sacerdotes. Eso es lo que quiere decir, real sacerdocio. Ok. Sigo. En el Antiguo Testamento el sacerdote era lavado con agua.
Éxodo 29:4. ¿Con qué era lavado el sacerdote? En el Nuevo Testamento se nos recuerda que fuimos lavados en el bautismo de la palabra de Dios. Cuando dice en el Nuevo Testamento que debemos de ser lavados o bautizados con agua, está hablando ¿de qué? Del bautismo ¿de qué? De la palabra de Dios. Es un paralelismo entre lo que pasaba entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y lo que pasa en el sacerdocio ¿de quién? Del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento fueron rociados Aarón y sus hijos. Se les permitía servir como sacerdotes y se les roció con la sangre de un carnero. Entonces, ellos para ejercer sacerdocio tenían que ser ¿qué? Rociados con la sangre de un carnero. En el Nuevo Testamento hemos sido rociados con la sangre de Cristo. Primera de Pedro 1:2. Ahí viene. ¿Sale? Sigo. En el Antiguo Testamento, Aarón y sus hijos no se les consideró debidamente consagrados como sacerdotes, sino hasta que cierto aceite de la unción santa especial se aplicara a sus cuerpos. O sea, Aarón, toda la casta sacerdotal no se consideraban consagrados hasta que determinado aceite. Ahí había una fórmula especial. Había un aceite, no todos los aceites que se mencionan en el Antiguo Testamento eran lo mismo, todos eran diferentes, todos tenían diferentes ingredientes. Entonces tenían que ser debidamente ¿qué? Consagrados, con ungidos, con ese ¿qué? Aceite. Si no, no eran ¿qué? Sacerdotes. En el Nuevo Testamento, como sacerdotes, también tenemos la unción y ese es nuestro aroma. En primera de Juan 2:20, ahí viene que nosotros tenemos un ¿qué? Una unción, así como en el Antiguo Testamento. Acuérdense que todo lo del Antiguo Testamento era ¿qué? Figura y sombra de ¿qué? De lo que iba a venir en el Nuevo. Entonces en el Nuevo dice, ahora nosotros tenemos esa unción. Sigo. En el Antiguo Testamento el sacerdote ofrecía incienso aromático en el lugar santo, en la mañana y el anochecer. O sea, el sacerdote ofrecía inciensos aromáticos. ¿A qué horas? Mañana y en la noche. Éxodo 30. En el Nuevo Testamento las oraciones son el incienso para Dios. Ahí viene en Apocalipsis. Cabina la que sigue. Se volvió a trabar. La que sigue. Ahí está. No, en el Nuevo Testamento. Te brincaste una. No, más adelante te me queda. Ahí está. No, más, no. No le das cabina. Ahí está, ahora sí. En el Nuevo Testamento las oraciones son ¿qué? El incienso para Dios. Ahí viene Apocalipsis. La que sigue. En el Antiguo Testamento los sacerdotes ofrecían los sacrificios de animales. La función más importante del sacerdocio arónico era ofrecer sacrificios. Éxodo 29. En el Nuevo Testamento, el sacrificio del Cordero, que es Jesucristo, nos redime y ahora nosotros no ofrecemos ¿qué? Sacrificios de animales. Entonces ya vimos los sacerdotes del Antiguo Testamento, que hay un paralelismo con los sacerdotes ¿de dónde? Del Nuevo Testamento. ¿Sí nos quedó claro? ¿Sí? Ok. Muy bien, vamos a entrar a la revelación. ¿Listos? Vamos a entrar a la revelación con la primera pregunta de mesa. ¿Sale? ¿Listos? Los cristianos deben de ofrecer sacrificios. Cabina, la que sigue. Ahí está. Fundamenta la respuesta. Corre tiempo. Muy bien, vamos a empezar aquí a mi izquierda, en esta mesa que me dijeron que ya estaban listos.
No, porque el sacrificio del Cordero ya nos redimió. Muy bien, aquí. No, porque el sacrificio del Cordero fue la muerte de Cristo, ya fuimos lavados con el Espíritu Santo, rociados con la sangre de Cristo, y nuestra oración es el incienso para Dios. Muy bien, ¿alguien más? ¿Algo diferente? Lo mismo, lo mismo. Acá Charlie dice que no. No, nosotros somos el sacrificio vivo, santo y agradable. Ok. ¿Alguien acá? ¿Sí? Sí, porque somos ya linaje escogidos por sacerdocio y consagrados por medio de Jesucristo. ¿Aquí? Sí, porque debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios y sacrificio de alabanza de frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Alguien aquí quiere opinar? ¿Acá? Ok. Sí, para someter la carne, sacrificar nuestros pensamientos. ¿Alguien más? ¿Aquí? No, ya hubo un solo sacrificio, sino en vano sería la muerte y resurrección de Cristo. Ok, como que estamos divididones, ¿no? Unos que no y otros que sí, ¿verdad? Ok. ¿Los cristianos deben ofrecer sacrificio? La respuesta es sí. Vamos a ver la respuesta en varias partes. Sacrificios espirituales. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer, ¿qué dice? ¿Para ofrecer qué? Sacrificios ¿qué? Espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, número 1, sacrificios espirituales. Siguiente, sacrificio de alabanza. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Tercero, el dinero como un sacrificio. Es el que se envía como ofrenda para ayudar a los que tienen necesidad. Filipenses 4:18 dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Está hablando de dinero. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El contexto, aquí Pablo les está agradeciendo a los filipenses que le mandaron una lana a través de este señor Epafrodito. Si estás embarazada, no sabes cómo ponerle al niño, Epafrodito es un buen nombre, está bonito, para que le digas: a ver, Epafroditito, ven para acá. Así que ahí tienes una opción bíblica, neotestamentaria, muy bonito nombre, Epafrodito, para que cuando el niño crezca y le pregunten cómo te llamas, diga: me llamo Epafrodito, pero me pueden decir Epa, de cariño. Bueno, ahí está una opción. Madres embarazadas o que se quieran embarazar, ahí está la respuesta. Siguiente, el uso del cuerpo como sacrificio para cumplir tu asignación. Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo. ¿Cómo tengo que presentar mi cuerpo? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuelto culto racional. Ok. Siguiente pregunta, no es de mesa, es de botana. Sí, así, para opinar todos. ¿Por qué los cristianos deben de ofrecer sacrificios? ¿Por qué? Ya les dije que sí hay que ofrecer. Ahora la pregunta es ¿por qué?
por gratitud, obediencia, disciplina, por amor a Dios, porque somos sacerdotes del nuevo pacto. Esa es la respuesta. ¿De qué estamos hablando? Del sacerdocio. Entonces, ¿por qué en el nuevo pacto nos dice que también nosotros debemos de ofrecer sacrificio? Porque también somos ¿qué? Sacerdotes, claro que sí. Siguiente pregunta de rápido. Nuestro sacerdocio del nuevo pacto, ¿desde dónde viene? ¿De dónde viene? Del sacrificio de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿De dónde viene entonces? Muy bien, Teresita. Ella dio con la clave. Nuestro sacerdocio del nuevo pacto viene de Melquisedec. Y ese señor, ¿quién es que nunca lo había oído? Bueno, el que nunca lo hayas oído, seas ignorante, esa es otra cosa. Vamos a ver quién es Melquisedec para no ser ignorantes. ¿Sale? ¿Listos? Hebreos 7:1 dice: porque este Melquisedec, ¿rey de qué? Salem. Salem es Jerusalén. ¿Sacerdote de quién? Que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. ¿Quién volvía de la derrota de los reyes? ¿Quién había vencido a estos reyes? Abraham. Abraham vino de derrotar a los reyes, chavos abusados. Y entonces, ¿quién lo recibió para bendecirlo? ¿Quién? Melquisedec. ¿Qué era Melquisedec? Era rey y sacerdote. Verso 2. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. ¿De qué dio los diezmos? De todo el botín. Nada más del botín. Cuyo nombre significa primeramente, ¿qué significa? Melquisedec, ¿qué significa? ¿Rey de quién? De justicia. Y también rey de ¿dónde? De Salem, de Jerusalén. ¿Que esto es qué? Rey de paz. ¿Quién tiene ese título? Rey de justicia, rey de paz. ¿Quién tiene ese título? Jesucristo. Y fíjense el verso 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote. ¿Por cuánto tiempo permanece como sacerdote? Por 100 años, hasta que venga el Mesías. ¿Cómo dice? Para siempre. Fíjate lo que dice, que no tuvo padre, ni madre, ni genealogía, ni tiene principio, ni fin. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? Del Hijo de Dios. Verso 4. Considerad pues cuán grande era este, que aún Abraham, el patriarca, dio diezmos ¿de qué? Del botín. Ya vieron que no dio más que del botín. Melquisedec es rey de justicia, rey de Salem, de Jerusalén, rey y sacerdote de la misma manera que ¿quién? Que Cristo, rey de justicia y rey de paz. Estos dos últimos términos caracterizan igualmente ¿a quién? Al Mesías. Melquisedec es el tipo de Jesucristo que aparece súbitamente y sin pertenecer a la tribu sacerdotal. ¿Qué le ofreció a Abraham? ¿Qué le ofreció? Pan y vino en comida de comunión. ¿Qué le ofreció a Abraham? Pan y vino. Jesucristo en su última cena, ¿qué compartió? Pan y vino. Fíjate lo que dice Hebreos 7:24. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio. ¿Qué dice? ¿Sacerdocio qué? ¿Qué significa inmutable? Que no cambia. ¿Qué más?
No tiene alteración. Ok, aquí le puse yo. Quiere decir que no se puede mudar, alterarse o ser transferible. El orden de Melquisedec representa el sacerdocio en los tiempos del nuevo pacto. Entonces, el sacerdocio del nuevo pacto, ¿desde dónde viene? De Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Es el mismo Hijo de Dios. Nada más que nosotros lo conocemos, que nació a través de ¿quién? De una mujer, María, siendo ella virgen, concebido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Pero este mismo ya se había manifestado humanamente desde antes de Abraham. Por eso dice, él era rey, era sacerdote, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días, sin fin de días. Por eso cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento dice, y este Jesús, el Hijo de Dios, nació a través del hombre. Quiere decir que el mismo Jesús, cuando se presentó en la tierra y que habitó como hombre, no nació de hombre. Por eso el sacerdocio, ¿de dónde viene? De Melquisedec. Yo sé que hay una discusión teológica donde muchos teólogos dicen que sí es Jesús, otros dicen que no. No nos vamos a meter, nada más vamos a leer lo que ahí dice: sin padre, sin madre, sin principio de día, sin fin de vida, sin genealogía, rey, sacerdote, rey de justicia, los mismos títulos, los mismos atributos que ¿quién? Que Jesús. ¿Estamos entendiendo? Ok, vamos a entrar a la revelación de la revelación. Todavía me falta un buen, Todavía me falta un buen. Mateo registra cuando Jesús murió en la cruz, dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué dice? ¿Que se rasgó qué? Ok. El evento de que el velo del templo se rasgó en dos lo explica el autor de los Hebreos de la siguiente manera. Vamos a ver cómo lo explica el autor de los Hebreos. No saben muy bien quién es el autor de los Hebreos. Unos dicen que era Pablo, otros que era Apolos, otros que no nos vamos a meter, nada más el autor de los Hebreos. Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, teniendo libertad para entrar ¿a dónde? ¿Al lugar qué? ¿Qué separaba el lugar santísimo del lugar santo? Dijimos, el velo. Verso 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Esto es de qué? De su carne. Quiere decir que el cuerpo golpeado y lacerado, o sea, lastimado de Jesús, ¿qué es? ¿Qué es? El velo. Ese velo que se rasgó para darnos acceso a Dios. Lo que se rasgó el velo es una figura y sombra ¿de qué? De lo que estaba pasando en el cuerpo de Jesús, que fue golpeado, lastimado, lacerado y llevado hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Ahora tenemos esa libertad de estar en la presencia de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Muy bien, más fuerte. Ok, lo que está diciendo Felipe es que estamos en una nueva posición en Cristo. Nuestra nueva posición es que ahora somos sacerdotes y también implica la función que se desprende de ese sacerdocio. Ahora, como ese velo se rasgó, o sea, como ese cuerpo fue lastimado, ahora nosotros tenemos acceso ¿a dónde? ¿Y qué había en el lugar santísimo? En el tabernáculo de la ley. ¿Qué había ahí en el lugar santísimo? Estaba el tabernáculo, el arca del pacto. ¿Qué había en esa arca del pacto? La presencia de Dios. Dice que ahí venía la presencia de Dios. Por eso nada más podía entrar el sumo sacerdote
una vez al año. Porque ahí estaba ¿qué? Y si el sumo sacerdote que entraba no estaba lo suficientemente santificado, ¿qué le pasaba? Cuello. Se moría toditito en el instante. Le daba el patatús y ahí quedaba. Muy bien. El sacerdocio en Cristo, cabina, ¿sí sigue esa? Sí. El sacerdocio en Cristo es práctico. No está limitado a la iglesia local, sino a toda área de la vida. Y tiene como gran tema el reino de Dios. Repito, ¿el sacerdocio en Cristo es complicado o es práctico? ¿Cómo era el sacerdocio del Antiguo Testamento? Complicado. Tenías que ser hijo de tal familia, nieto, bisnieto, tataranieto de tal señor. Tenías que hacer ciertas cosas. ¿Se acuerdan las 10 cosas que leímos? Y entonces ahora en Cristo es práctico. No está limitado a ejercer eso en la reunión de la iglesia, sino está ahora ese sacerdocio para hacer ese sacerdocio ¿en dónde? En todas las áreas de mi vida. ¿Y cuál es el gran tema de ese sacerdocio? El reino de Dios. ¿Cuántos reinos hay? No, 3 no, 4. El reino que está en los cielos, ¿cómo se llama? El reino que está en los cielos, ¿cómo se llama? Reino de los cielos. El reino que está entre los hombres, ¿cómo se llama? Reino de los hombres. El reino del mundo de las tinieblas, ¿cómo se llama? Reino de las tinieblas. Y cuando el reino de los viene a la tierra, ¿cómo se llama? Reino de Dios. Por eso el Padre nuestro, como dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Dice, Padre nuestro que estás en los, ¿en dónde? Dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la, como se hace tu voluntad en los. Ya sé para qué sirve el Padre nuestro. Para entender cómo funcionan los reinos. Entonces, cuando el reino de los cielos viene su cultura a la tierra, se llama, y ese reino de Dios está para ser predicado, extendido. ¿Por quién? ¿Por quién? Por nosotros. ¿Y qué somos nosotros? Los sacerdotes, el nuevo sacerdocio. Porque el antiguo sacerdocio estaba limitado para ciertos descendientes de cierto señor que se llamaba Aarón. Ahora nosotros, porque el velo se rasgó, porque Cristo fue lastimado en su cuerpo para darnos acceso a su presencia, ahora nosotros también ejercemos ese sacerdocio, que es un sacerdocio para ejercerlo ¿en dónde? En la tierra. No cuando nos reunimos como iglesia local y, no, aquí sí, aquí tú eres fulano, yo sé. No, eso es para ejercerlo ¿dónde? En el reino de los hombres como representantes del reino de Dios. Por eso dice que nosotros somos embajadores de los cielos en la. Por eso dice que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Por eso somos ahora nación santa, pueblo de Dios, para predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el sacerdocio en Cristo es un modelo celestial para hacerlo realidad en la tierra. ¿Sí lo estamos entendiendo? El sacerdocio en Cristo va mucho más allá que solo servir
los elementos dentro de la liturgia de la iglesia, sino que traspasa las paredes de la iglesia local a todas las áreas de la vida. Entonces, ahora, ¿a dónde traspasa esto? ¿A todas qué? A todas las áreas de la vida. El estatus de sacerdotes es debido a la obra redentora de Cristo y a la elección de Dios. ¿A la obra redentora de quién? Ok. Pregunta número 2 de mesa. ¿Listos? Va. La palabra sacerdote se usa en el Nuevo Testamento para referirse a los ministros cristianos. ¿Y por qué? Corre tiempo. Muy bien. ¿Qué mesa quiere opinar? A ver, vamos a darle chance a Charlie a otros que no han opinado. ¿Sale? Mesas que no hayan opinado. Aquí. No, es para todos. ¿Quién más quiere opinar? Que no haya opinado. Mesa que quiere opinar, que no haya opinado. No, porque todos somos linaje del sacerdocio en Cristo. Muy bien. ¿Alguien que no haya opinado? ¿Todos están de acuerdo? Ok, vamos a avanzarle. La palabra sacerdote nunca se usa en el Nuevo Testamento para referirse a ciertos ministros cristianos, sino que se aplica al cuerpo de Cristo. Nunca te vas a encontrar con que a fulanito de tal tiene el título de sacerdote. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de sacerdocio o de sacerdotes, está hablando del cuerpo de Cristo, no de ciertas personas. En el Antiguo Testamento eran ciertas personas nada más. En el Nuevo Testamento no. En el Nuevo Testamento es un título aplicado ¿a quién? Al cuerpo de Cristo. Entonces, esa iglesia en Puerto Vallarta o algunas iglesias que enseñan que unos son sacerdotes y que otros son reyes, están pero mal del cerebro. O sea, no existe eso. Todos los que estamos todos los que somos en Cristo, ¿somos qué? Sacerdotes. Siempre que se habla de sacerdocio, se habla como cuerpo de Cristo. Ahora fíjense bien a dónde voy. La autorrealización del hombre solo es posible cuando el hombre cumple su vocación sacerdotal. Ahí va, lo voy a explicar. Tú como persona no vas a sentirte o no te vas a saber realizado si no cumples tu vocación sacerdotal. Y me voy a ir con Adán. Vámonos con Adán al huerto del Edén. ¿Sale? En el huerto del Edén, Dios le dio al hombre una tarea sacerdotal. ¿Cuál era esta tarea? Su tarea era de dominio. El hombre actuaba como rey, subyugando y protegiendo la tierra. O sea, el sacerdote, ¿qué es lo que hace? Es alguien que ejerce ¿qué? Dominio, autoridad. Adán ejerció el sacerdocio sobre la tierra y debía cumplir las tareas de enseñar, de juzgar y de proteger. Nosotros, acuérdense que Cristo es que el postrer Adán. ¿Cuál fue el primer Adán? El que estaba ya en el Génesis. ¿Qué hacía este primer Adán? Él, ¿qué hacía? ¿Qué funciones cumplía
en ese huerto que Dios le puso. Él tenía que proteger, tenía que juzgar, tenía que enseñar. Acuérdense que no estaba Adán y Eva solos. Aunque no lo menciona literalmente, ellos tenían hijos, nietos, bisnietos, o sea, ya tenían un pueblo ahí. Por eso dice que cuando ellos fueron expulsados del Edén y tuvieron hijos, dicen que los hijos de Dios vieron que las hijas de los, o sea, los que habían nacido acá, que no fueron expulsados, vieron que acá también había. Pero ese es otro tema. No me voy a meter ahorita. O sea, ellos tenían que ejercer dominio, tenían que juzgar. El propósito de la iglesia no debe ser someter a los hombres a la iglesia, sino entrenarlos en un sacerdocio real. ¿Qué es lo que hacen ahora la gran mayoría de los pastores y los curas? Someten a las personas a la iglesia. A ver, aquí yo soy el pastor, yo soy el cura, yo soy el sacerdote, yo soy el ministro, y aquí dice que deben de obedecerme en todo, y tú me tienes que obedecer, y tienes que venir, y tienes que hacer. Pero esa no es la función sacerdotal. No es una función de sometimiento a las personas o a los miembros de la iglesia, sino es una función de entrenamiento. O sea, las personas que enseñamos estamos aquí para entrenarlos. ¿Entrenarlos para qué? Para que ustedes ejerzan su sacerdocio. ¿En dónde? ¿En dónde? Aquí en la tierra, en el reino de los hombres. Allá tienen que hacer su función. Porque la idea es ir al reino de los hombres para que esas personas que están en el reino de los hombres sean trasladados de ahí a la luz admirable, o sea, vengan a Cristo. Entonces nuestra función es entrenarte. Tú estás aquí para recibir un entrenamiento porque tú le vas a dar cuentas a Dios de tu vida. O sea, un día te vas a morir. Te vas a despedir de aquí de la tierra, vas a colgar los tenis y vas a llegar a la presencia de Dios y allá te van a pedir cuentas y te van a decir, a ver, ¿qué hiciste con tu asignación? Y no le vas a decir, no, pues a mí nadie me dijo, nadie me habló, nadie me entrenó. No, sí, aquí estás para ser entrenado. Por eso tenemos grupos entre semana. ¿Para qué? ¿Para qué son los grupos? ¿Para hacer qué? Entrenados. ¿Entrenados para qué? Para que tú puedas funcionar en tu sacerdocio en el reino de los hombres. Para eso. ¿Sí lo estamos entendiendo? Porque me ven cara así de como que está la ardillita así corriendo adentro. Oh, con razón. Ok, sigo. La iglesia es la estación de reclutamiento, campo de entrenamiento y el arsenal de ejército de sacerdotes en Cristo. ¿Qué es la iglesia? Es para reclutar, entrenar y aventarlos a la batalla. Órale, a darle. Eso es la iglesia. La iglesia no tiene que ver con siéntate, párate. La misa ha terminado, amén. Ya, no, eso no tiene que ver. Eso es invento del hombre, eso es religión. Cristo no vino a poner una religión, Cristo vino a dar su vida y darnos un modelo para funcionar. ¿Cómo funcionamos? Mira, te lo voy a decir de otra manera, que yo sé que casi nadie lo hace, pero te lo voy a decir. Te compraste una televisión de última generación, no sé cómo se llaman ya las de última generación, ¿cómo se llaman las televisiones de última generación? Porque antes eran de plasma, y pues ya no, ya hay otras más que no son planas, que tienen así como, que son así como, ¿qué son? Curvas. Bueno, todas esas televisiones, tú las compras. Ok, la compras, ya vamos a suponer que te compraste tu tele de 40 pulgadas.
para ver en tu recámara de 4x4, ¿verdad? Te queda aquí, ¿verdad? Ok. Y ya la estás poniendo y resulta que esa televisión, si tú quieres saber todo lo que trae, porque ya son bien inteligentes esas televisiones, traen un montón de cosas. Si tú quieres saber cómo sacarle el máximo provecho, viene una cosa que se llama instructivo. Y si nos tomamos el tiempo, que casi nadie se lo toma, de leer él y estudiar él y utilizar él y operar en el instructivo, podemos encontrar un montón de funciones. Es que aunque yo no esté, yo puedo programar y me graba cierto programa, o me puedo conectar a ciertas plataformas y puedo ver y hace un montón de maravillas, ¿no? Pero pues muchos nomás al Netflix o al Cablevisión y bueno, ya con eso me doy. Bueno, nosotros fuimos creados bajo diseño. Nosotros no fuimos creados por casualidad, hay un diseño. Y en ese diseño, el diseñador de nosotros nos dio un instructivo. Ese instructivo se llama Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. Hay un testamento, ahí está escrito. Y nos dice cómo funcionamos, cómo operamos, cómo podemos sacar nuestro máximo. El problema es que todos creemos que ya no la sabemos. Te voy a poner un ejemplo. La gran mayoría trajo hijos a este mundo sin haber leído el instructivo de cómo funciona un padre o una madre, sino que nosotros, el concepto que nosotros traemos de padre y madre es el concepto que nosotros vivimos cuando éramos hijos. Y si nuestra mamá nos daba un changlazo, ¿cómo queremos hacerle con nuestros hijos? Un changlazo. Si había una mentada de menta, ¿cómo tratamos a nuestros hijos? A mentadas de menta. ¿Sí me explico? O sea, no nos vamos al instructivo y así queremos operar en todas las cosas. Entonces, nosotros tenemos que aprender cómo funcionamos nosotros de acuerdo al diseño original. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok, sigo. El llamado sacerdotal en Cristo no significa el tener autoridad sobre otros hombres, sino en servicio a otros hombres. O sea, cuando alguien está en una autoridad espiritual, no está para que te sirvas de ellos, sino para servirles. Por eso Cristo dijo, el que quiera ser el mayor, tiene que ser ¿qué? El servidor. O sea, yo tengo que aprender a servir para ser el más grande. El más grande no es el que grita más, el que manda más, el que, no, es que en nuestra iglesia tenemos tanta gente, tenemos tanto dinero, tenemos tantos auditorios. No, no funciona así. Todos somos sacerdotes y todos estamos para servirnos unos a otros. La iglesia es un centro de reclutamiento, entrenamiento y hacer el trabajo allá afuera bajo diseño. Conclusión, y con esto termino. Por eso, ahora en esta posición sacerdotal, ¿qué podemos hacer? ¿Hacer qué? ¿Sacrificios qué? Espirituales. ¿Hacer sacrificios qué? De alabanza. Dar dinero como un sacrificio, como ofrenda de amor para ayudar a los que tienen necesidad y usar mi cuerpo como un sacrificio para cumplir con mi asignación. Usar mi cuerpo como ¿qué? Muchos dicen, no, es que si yo voy a hacer cosas para Dios, que me salga así del corazón, así como que
como que Dios me pone las ganas y yo voy porque tengo ganas. Así como que Dios me puso las ganas y yo voy porque quiero ir. Pero así como por sacrificio, entonces no. ¿Sabes qué? Repitan conmigo en voz alta. Ni más. Es sacrificio. A veces no tienes ganas y tienes que. ¿A poco tú crees que te siente bien bonito perdonar a alguien que te está friegue y friegue? A ver, uno que te esté dando duro, duro y cada vez que lo ves se te revuelve el estómago y que Cristo te dice, perdónalo y ámalo. No, hombre, si es mendiga bruja, ¿qué le voy a perdonar? Si es el diablo. Mi mamá tenía razón, me casé con el monstruo de la Laguna Verde. Es un abusador macho. Y ahora que está de moda todo lo de las feministas, ya le sacan y es un no sé qué y no sé qué. Tienes que perdonar. Oye, pero por eso dice que ahora los sacerdotes tenemos que ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales, eso es. Es que yo nada más voy cuando yo siento. No, hombre, pues. Es que yo doy dinero cuando yo siento. No, es un sacrificio, bro. Tiene que ser un sacrificio. No es cuando tú sientas. No es cuando sientas maripositas y sientas bonito y cuando, ay, es que ya me llegó la convicción. No, aunque no te llegue, papi. Esto así funciona. Les voy a platicar una anécdota. Le dice la mami a su niño, mijito, párate de la cama, mijito, ya van a ser las 10 de la mañana. Y le dice, ay, mamita, yo no me quiero parar, es domingo, mamita, es el día que me puedo levantar más tarde. Mamita, yo no me quiero parar. Le dice, mijito, te tienes que parar. Mamita, dame 3 razones por las que me tengo que parar. 3 razones, mamita. Dice, mijito, porque número 1 ya van a ser las 10 de la mañana. Mijito, número 2, porque hay que ir a la iglesia. Y mijito, número 3, porque eres el pastor de la iglesia y tienes que predicar. A veces así estamos. Ay, es que yo no siento, es que ¿somos o no somos? Así funciona esto, señores. Esto no es por emoción. Esto no es que cuando yo sienta esa bolita que me sube y me baja, ay, que me sube y me bajo, entonces sí voy a hacer todo. No funciona así. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Es que mi cuerpo me dice que me quede en la cama a ver Netflix. Mi cuerpo me dice que me coma 1 kilo de papitas con chile y Coca-Cola y 1 litro de nieve y que luego me traigan unos chicharrones y con tortillas y ahí me quede sin bañarme, acostado con el aire prendido viendo una serie de 30 episodios. No, es que no estamos para darle gusto a la carne. O sea, ¿qué es lo que me conviene? ¿Qué dice? Todo me es lícito, pero no todo te conviene. O sea, hay cosas que no convienen. Sí se vale, sí, pues sí. O sea, sí lo puedes hacer, pero no te conviene. Sino que te conviene ejercer ¿qué? Tu sacerdocio. Terminamos la primer parte de reyes y sacerdotes. Todavía no toqué nada de reino. Solamente me enfoqué a sacerdotes y no termino lo de sacerdotes. Ahorita nada más di lo que es el sacerdote del Antiguo Testamento y lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Estamos poniendo las bases y los fundamentos de Reyes y Sacerdotes parte 1. Terminamos la grabación. Vamos a hacer una oración.